mastele.tv. Buenas noches, bienvenidos a un programa más de Profesionistas por el Progreso. En esta ocasión damos la bienvenida al licenciado Juan Daniel Muchas Ramos. gracias. Mi estimado Juan Daniel, Buen día, gusto Marco. de saludarte, bienvenido. Vamos a hacer la presentación del libro de los agravios a la estrategia de transformación del Politécnico en la Cuarta Transformación. En este sentido, mi estimado Juan Daniel, quisiera mencionar que el licenciado Ramos Sánchez es egresado de la Escuela Superior de de Economía y actualmente es profesor e investigador de esa Escuela Superior de Economía, donde ha participado muy arduamente durante muchos años y ha tenido varias publicaciones, entre ellas esta es la más reciente. Así es, sí. Mi estimado Juan Daniel, cuéntanos cuáles son los planteamientos básicos de este libro y cuáles son los agravios a los que tú te refieres. La pregunta abre un compás sobre el contenido del libro y se refiere al inicio de aspectos que han marcado la historia del Politécnico. Estos tienen que ver con las designaciones totalmente inconstitucionales con las que se ha constituido los directores generales en los dos últimos periodos. Son agravios porque en los dos periodos con marcadas diferencias, en uno con una sobrada ausencia y vacío de la Constitución política, el otro con sus asegúnes en una tarde de domingo, representan enormes violaciones y agravios al Politécnico y a su historia. ¿El agravio quién lo ejecuta o quién es el que comete esos agravios? El agravio viene por el planteamiento con el que formuló el presidente Enrique Peña Nieto la designación del director. Okay. ¿Por qué? Porque la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos es muy clara en términos de que cuando se da el nombramiento a una autoridad superior, se le debe de dar precisamente el nombre, la constancia del puesto que va a ocupar, pero se tiene que hacer ante un protocolo para que tenga legitimidad. Para que quede claro, un ejemplo de lo más trascendente que hay es el nombramiento del presidente de la República. El presidente se constituye como tal y se le da el nombre de presidente constitucional frente al Congreso. Es un acto protocolario, es un acto que encierra la parte constitucional con la parte política y la legitimidad. En el Politécnico, durante muchos años, esa había sido nuestra historia. Los presidentes le daban al director general el nombramiento, el documento que avala el nombramiento, pero lo hacía frente al Consejo General Consultivo. El Consejo, en este sentido, se vuelve la representatividad de la comunidad.
En el caso del doctor Enrique Fernández Fachna, no hubo absolutamente ningún evento, no hubo ningún nombramiento, hubo una lectura de un subsecretario, no estuvo presente el Consejo General Consultivo, es como si estuviéramos viviendo un acto fantasmal con el cual llegó un director general de la profunda oscuridad e ilegitimidad a nuestro presente. Ahora, hablando de Enrique Fernández Fachna y haciendo memoria, consideramos muy importante mencionar que él fue nombrado director general a partir de que la doctora Díez Bustamante fue relevada del cargo por el movimiento del 2014. ¿No esa sería una cuestión de alguna manera irregular que planteó esta sucesión en ese momento? En efecto, todas las coyunturas te muestran circunstancias diferentes, pero la Constitución es muy precisa. Sí. La Constitución da en esencia la legitimidad al director general frente al Consejo. En el caso del segundo nombramiento que hizo Peña Nieto, que actualmente lo tenemos con toda la carga de ilegitimidad, lo hizo en una tarde dominical frente a la televisión, sin estar presente el Consejo General Consultivo, sin darle el nombramiento, solamente delante de la prensa y la televisión. ¿Qué ha sucedido? Que estos actos son profundamente ilegítimos e inconstitucionales. Esto ha dado un giro en nuestra historia reciente, porque justamente Peña Nieto, a través de estos nombramientos, ha dejado un enorme vacío en el Politécnico en términos de reconocer a los directores generales como legítimos, como constitucionales. Es importante que la gente que nos escucha que distinga que la parte del evento ante el Consejo General Consultivo y la entrega del nombramiento no es un simple acto protocolario, sino ese acto condensa la constitucionalidad, condensa la legitimidad con la que se da el cargo, el poder, y eso es ante el seno del Consejo General Consultivo. Estos agravios que se dejaron con Enrique Peña Nieto al Politécnico han quebrantado la historia institucional. Particularmente en el segundo, lo que hemos estado viendo es que no obstante que ya llevamos un año de la Cuarta Transformación, con estos agravios se vienen dando un conjunto de aspectos que predominaron en el sexenio de Peña Nieto. Me refiero, para ser puntual, primero, a que se han retrasado las obras de reconstrucción y remodelación que fueron dañadas con los sismos. Sí. Y no solamente se han retrasado, sino que han aumentado sus costos, algo que era muy particular durante el sexenio de Peña Nieto, ¿no? Obras inconclusas, cada vez encarecidas, sin plazos de tiempo. El segundo tiene que ver con la corrupción. Las raíces de la corrupción que se enraizaron profundamente dentro del gobierno pasado subsisten en el Politécnico. Se han presentado denuncias constantemente ante la función pública, haciendo notar los distintos eventos que hay en términos de la corrupción, en jardines, en limpieza, en contratos, en la compra de equipos, y al igual que en el sexenio pasado, de esos agravios con los que surgió el actual director general, pues también le es característico el nepotismo, la manera de poder contratar gente en una institución académica que no tiene grados académicos. Muchos de ellos están como secretarios, otros como directores. Ha dado lugar a que exista un compadrazgo desbordado. La misma dirección general ha hecho contratos absolutamente irregulares que ofenden, que realmente son un aspecto que los trabajadores
no están conformes, los académicos tampoco, porque se les da tiempos extras, tiempos completos a gente que no tiene acreditados sus conocimientos ni formación académica. Particularmente, pues lo que ha sido el tercer género ha tomado pues las riendas dentro de la institución, nombramientos irregulares. De la misma manera, lo que vemos es la expresión de esa verticalidad y mediocridad que se dio con el presidente anterior, porque no vemos en esta actualidad un pensamiento que le dé forma de insertar al Politécnico en la cuarta transformación. Muy bien, ahora todo esto de alguna manera se tiene bien sustentado, se tiene documentado, digamos, y se han tomado algunas acciones al respecto. Sí, pues precisamente el libro que se presenta trae un capítulo en donde se relacionan alrededor de 15 denuncias ante la función pública, denuncias que, como la gente sabe, hay que aportar los documentos de prueba. Todos estos son documentos públicos, muchos de ellos absolutamente oficiales, que en el actual momento convendría levantar una pregunta a la comunidad y a la comisión que organiza el Congreso Nacional Politécnico, de si cabe un poco de ética en la dirección general para continuar organizando el Congreso. Si la ética que ellos pretenden abordar dentro de unas subcomisiones puede dar sentido elemental, mínimo, para que un director general con tantas denuncias continúe al frente de los trabajos o continúe al frente de la dirección general. Efectivamente, bajo ese esquema, pues prácticamente el actual director general del Instituto Político Nacional, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas. Mario Alberto Rodríguez Casas nos ha planteado un manejo un tanto sectario de lo que debería ser el Congreso Nacional Politécnico, ¿verdad? Un congreso donde participen todas las corrientes, los actores de la comunidad politécnica, y sin embargo Mario Alberto Rodríguez Casas pues ha querido manejarlo bajo esquemas de intereses muy particulares o de grupo. Así es, precisamente una de las características esenciales que se están dando frente al Congreso ha sido su falta de democracia. Sí. El control absolutamente predominante de la autoridad sobre los miembros que participan en la comisión organizadora. Prácticamente ha sido una plataforma para promover las viejas fuerzas políticas que durante años han dominado en el Politécnico, y ha sido un puente para que estas fuerzas continúen dentro de la cuarta transformación. ¿A qué me refiero? Primero, la verticalidad de la dirección general, con toda la línea y poder con la que se extiende a las direcciones de las escuelas, la influencia de los directores de las escuelas dentro de sus comunidades a través de los estudiantes y profesores, para mantener la línea política que surge desde arriba. Por otro lado, la alianza con el charrismo, que ha mantenido a lo largo de los años una forma de poderse centrar sobre la manera de articular, por un lado, quien llega a los seccionales dentro de los sindicatos. Eso es. Pero por otro lado también usar el charrismo para apuntalar a las autoridades. Claro. Entonces, este binomio y esta conjunción ha sido un corporativismo que ha dejado al instituto con muchos daños en la vida académica que es necesario superar, porque no solamente se transmite en eso, sino también en las contrataciones. El carácter con la que el sindicato lleva a la mano en nombrar muchos académicos, trabajadores, como la autoridad, sin tener grados académicos, solamente la referencia política o sindical. Y desde luego, por otro lado,
el excluir de forma abierta a la gente que pues tenemos un punto de vista diferente, que tratamos de entender la política como algo dinámico y un país que está evolucionando, donde vemos que en la cuarta transformación el Politécnico tiene realmente la oportunidad de constituirse como un verdadero paradigma que impacte en la educación tecnológica. Desde luego que el planteamiento de fondo de la cuarta transformación es una contradicción con los intereses que se crearon y que permanecen ligados a Nuño, que era el coordinador de la campaña, que prácticamente hizo no solamente proselitismo, sino hizo soldados del PRI en la dirección general actual que hicieron campaña a favor de Peña Nieto y abiertamente contrarios a la candidatura de Andrés Manuel. Muy bien, vamos al corte y regresamos con ese importante tema. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a su médico. Bueno, adelante, pues estábamos comentando, mi estimado
Juan Daniel, referente a todas las irregularidades que se está llevando en la Dirección General del Instituto Politécnico Nacional por su titular actual, el doctor Mario Alberto Rodríguez Casas. Y es muy importante pensar que en cualquier institución los contrapesos son algo necesario. Y consideramos que el actual Consejo General Consultivo no lo es. Muchas veces el Consejo General Consultivo ha funcionado y ha servido para validar las acciones del director general únicamente. No hay realmente, como su nombre lo dice, no es realmente un consejo donde se consulte la toma de decisiones, sino una vez tomada la decisión se le pasa el caso al consejo para que avale, y entonces ya, entre comillas, se cumple con ley orgánica. ¿No es así? Pues definitivamente el Politécnico debe de romper ese esquema que hace del director general una omnipresencia en el instituto. Y esa omnipresencia es magnífica en el Consejo General, porque el Consejo, la gran mayoría de personas que están ahí son nombradas directamente por él, dependen directamente de él. En segundo, nunca se ha visto que dentro del Consejo se proponga un punto en la orden del día que invite al análisis de la coyuntura, a la reflexión fresca, claro, espontánea. Así es. Después, porque dentro del Consejo se agrupan todos los representantes de acuerdo al nivel y a la escuela a la que corresponde, con líneas directas, verticales de control, que les dice quién va a hablar o quién no va a hablar. ¿Y qué decir? Exactamente, de tal manera que uno de los aspectos que ha caracterizado al Consejo ha sido prácticamente siempre estar aprobando todo, nunca poder reflexionar sobre algo que sea de interés y relevante para el Politécnico. Es también importante decir que sí ha habido voces que se han levantado y han criticado esta forma de operación sin contrapesos, pero que pues a lo largo del tiempo se vuelven voces sofocadas por el poder de la autoridad, porque les mandan hablar, porque de alguna manera les restringen el tiempo, y sobre todo esto hay una comparsa de sometimiento de todo lo que es el Consejo General Consultivo. De acuerdo también a lo que ha sido la historia, también ha habido voces de estudiantes muy frescas, algunas voces de profesores, pero que realmente no impactan el cambio de esta forma de dominación absoluta sobre el Consejo General Consultivo, de tal manera que a lo largo del tiempo el Consejo se vuelve una réplica de rutinas, una manera de no tener presente ni alta la reflexión, ni siquiera la voz disidente que pueda plantear verdaderamente cuál es la manera en que el Politécnico está actuando en su historia y lo que podría ser el porvenir. Tienes mucha razón, y precisamente es que tendríamos que tomar siempre como referencia el movimiento del 2014, porque ese movimiento planteó precisamente entre los acuerdos que estuvo con las tres secretarías de Estado, Gobernación, Educación Pública y Hacienda, la realización del Congreso Nacional Politécnico, donde precisamente la comunidad plantea hacer una reingeniería, una transformación del instituto para que de alguna manera sirva de mejor forma para lo que fue creado, ¿verdad? Que sirva a la nación. Y también ahí el tema de que la verticalidad que se da en el instituto, que pasa por el presidente de la República, secretario de Educación Pública, a veces subsecretario de Educación Superior, y llega a la Dirección General, esa línea vertical, pues en los países desarrollados, los países donde la educación juega un papel muy importante, la educación, y sobre todo la educación superior, no está tan vinculada al gobierno en turno. O sea, la educación
está hecho por académicos, por investigadores, o sea, los programas educativos, el proyecto de educación. O sea, la obligación en esos países desarrollados es el que el gobierno aporte el dinero, porque es la obligación, sobre todo para la educación superior, pero que no dependa las políticas, no dependa una dirección general de un instituto tan importante como el Politécnico, de una decisión presidencial o de una decisión del secretario de Educación Pública. Esto yo creo que es un planteamiento coyuntural y básico y estructural, diría yo, para un Congreso Nacional Politécnico. Pues hay algunos aspectos que son relevantes, que nos marcan que, no obstante que exista esta relación tan directa y de subordinación del instituto con el Estado, aquellas líneas que son fundamentales que una institución debe de seguir se han quebrantado. Me refiero a que hace un par de años la Auditoría Superior de la Federación marcó dentro de una de sus recomendaciones e hizo ver al Politécnico que el programa de ciencia y tecnología no era congruente con las prioridades nacionales, no era igualmente congruente con lo que era la plataforma de la investigación científica establecida por la SEP, ¿no? En este caso, que es el que planteas, pero de manera inversa, es muy importante que la comunidad sepa que por primera vez en nuestra historia, dentro del contexto del neoliberalismo, se hizo un señalamiento gravísimo al Politécnico. Ese señalamiento es que estaban perdidas sus líneas de investigación científica y no abonaban al estudio, a la aportación de las prioridades nacionales. El segundo elemento que también lo ha puesto en evidencia la Auditoría Superior de la Federación es que, aún siguiendo las pautas de los planes de desarrollo dentro del Estado y el neoliberalismo, precisamente la auditoría lo que marcó es que mientras el director general ha venido mintiendo, diciendo que el 60% es la eficiencia terminal en el Politécnico, la Auditoría Superior marcó que solamente tenemos el 40% de eficiencia terminal. Esta es una situación condenable, crítica desde cualquier punto que la veas, porque representa una diferencia del 20%, pero representa una eficiencia también dentro de una función fundamental del Politécnico, que es su impacto social en la educación tecnológica. Sin duda aquí alguien está mintiendo en la institución, alguien está mintiendo al pueblo, alguien está mintiendo precisamente a nuestra comunidad, porque el 40% es la eficiencia que tiene todo el sistema de educación superior en promedio. Quiere decir que nosotros como institución estamos dentro de este promedio. El problema es todavía más delicado, ¿no? Porque la eficiencia terminal se vuelve también una relación con la eficiencia de los recursos. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir, no? Que dentro del modelo del neoliberalismo y con la actual administración hemos mantenido procesos de administración que no son eficientes, que no dan resultados satisfactorios y que no impactan en lo que es la movilidad social. Este tipo de asuntos se vuelven muy complejos ahora y adquieren una importancia crucial, porque la necesidad de la educación superior en México ha sido planteada en la reforma constitucional. En este sentido, hay que dar inclusión a los muchachos, hay que aumentar las matrículas, hay que aumentar la retención, hay que aumentar la eficiencia. Eso es. Y estos aspectos que son centrales dentro del espíritu de la reforma constitucional no son los propósitos que tiene la Dirección General. La Dirección General es muy clara. Buscan el beneficio económico a través del proyecto de la educación 4.0. Y esta educación, aunque muchas virtudes pueda tener,
solamente se puede ser congruente con una parte de medios de acceso que define la reforma constitucional. Pero la reforma tiene categorías que son de una relación más amplia, más rica y que requiere atenderse en todo su conjunto para poder finalmente llevar un proyecto de reforma de educación superior que impacte profundamente en el cambio y la transformación social. Con esto que planteas de una eficiencia del 40% en una escala de 0 a 100, pues cualquier, digamos, eficiencia por abajo del 50% o del 60%, pues es una eficiencia reprobatoria, ¿no es así? Definitivamente, en el caso de nosotros, pues el Politécnico en 40%, como igualmente es el promedio de toda la educación superior en México, nos hace ver que dentro de lo que fue el neoliberalismo ha habido un enorme fracaso en la educación superior. Las cuentas que se han dejado son terribles, o sea, en promedio solamente 40 de cada 100 muchachos egresan en tiempo y forma. Para poder dar una transformación a este gran problema que mantiene la Dirección General en el Politécnico y que ha sido producto de todo el sistema neoliberal en las instituciones de educación superior, es cómo tenemos que advertir la necesidad de presentarnos en un congreso con una idea donde la gente, la comunidad pueda abrirse a examinar cómo el Politécnico puede contribuir a hacer ese modelo de cambio, ese modelo de transformación. Pero para eso pues es indispensable que la Dirección General ceda ya el poder que tiene, porque están absolutamente perdidos. Este es un esquema antidemocrático, vacío de las ideas fundamentales de la Cuarta Transformación y pues más bien lleno de intereses económicos que se desprenden por la forma de administración. Sí, efectivamente, y para poner en contexto en esto que tú mencionas, con los objetivos de la Cuarta Transformación, que de alguna manera precisamente lo que pretende es eficientar los recursos, ¿no es así? Podemos pensar que una eficiencia con una, digamos, con una inversión que no ha bajado, o sea, no ha bajado la inversión se ha mantenido y la eficiencia es la que ha bajado. Eso quiere decir que esa inversión pues ha sido, digamos, un derroche, por decirlo así. Me refiero a la inversión en recursos económicos y en recursos humanos. En recursos humanos son los profesores. La planta de profesores sigue siendo la misma, investigadores igual, los alumnos igual. Entonces ahí es una pérdida de tiempo para el, digamos, para lo que es el recurso humano, ¿verdad? Los profesores pues bajan eficiencia cuando no hay resultados, y los alumnos que fueron ya educados y se ha invertido en ellos desde la educación básica hasta la educación media y parte de la educación superior tampoco llegan a un buen puerto, ¿no? Entonces es pérdida de tiempo, pérdida de recursos humanos y pérdida de recursos económicos. Pues en efecto, la situación, para poderla reducir en términos sencillos, es que el Estado constantemente daba un presupuesto superior en términos reales al Politécnico. Y en la medida en que pasaron los años, no se revisaba la eficiencia terminal y la eficiencia de esos recursos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que en la medida en que se daba el 4% por arriba de la inflación, 5%, 3%, las eficiencias terminales bajaban. Entonces, estos datos que ahora revela la Auditoría Superior de la Federación nos hacen ver que ha habido realmente una falta de compromisos con la administración y una falta de verdad, porque lo que sucedió realmente es que aumentó la deserción de nuestros estudiantes, aumentó el abandono,
aumentó una matrícula irregular que se forma semestre con semestre a un tamaño ahora que es realmente increíble. Pero el efecto principal que tiene que ver justamente con lo que tú planteas de la eficiencia en la administración, se mantuvo como un problema donde cada vez iba perdiendo esa eficiencia terminal y aumentando el tamaño de la deserción. De tal manera que, ¿qué es lo que ha sucedido en los últimos semestres? Tú puedes entrar a cualquier carrera y te encuentras grupos disminuidos. Eso es. Este es realmente uno de los problemas cruciales que tenemos que ver dentro del diagnóstico. Muy bien. Después del corte seguimos con estos comentarios tan interesantes. Mira. Fue en estas aulas y en estos pasillos que durante más de 4 años y medio tuve la oportunidad de adquirir conocimientos, cultivar buenas amistades y reforzar valores que rigen mi vida. En mi gestión al frente de Jardines de México, trabajando con responsabilidad y honestidad, y en conjunto con un grupo multidisciplinario, hemos podido colocarnos como un punto emblemático del estado de Morelos y llegar a ser reconocidos como el jardín floral más grande del mundo. UNILA es más. Visita unila.edu.mx y conoce nuestra oferta académica. ¿Cómo te fue? Entonces estás agotado. Rehidrátate con el balance perfecto de agua, glucosa y electrolitos y recupera el equilibrio en tu cuerpo. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Consulta a tu médico. Muy bien, pues el tema de la eficiencia terminal es un tema muy importante. Tú tienes un planteamiento, además, no solamente de elevar esa eficiencia terminal en los términos actuales, sino que
para estar en congruencia con la Cuarta Transformación, a incrementar la matrícula sin tener inversión mayor en lo que es la infraestructura física. Así es. Precisamente aquí en el libro que están viendo la gente que amablemente nos sigue, se hace la propuesta al estudiar cómo se vienen componiendo la asignación de los grupos, horarios y también cómo se van formando los salones. Nos dimos cuenta que hay un prototipo de operación dentro del instituto que obviamente se conforma con 2 turnos, matutino y vespertino. El matutino que tiene la mayor cantidad de la matrícula y el vespertino con una menor matrícula. Sí. Pero justamente en el espacio que va de las 12 a las 4 de la tarde o de la 1 a las 4 de la tarde, hay una menor asignación de cargas de trabajo, de horarios, están los grupos disponibles, están los servicios de limpieza también operando, están también los servicios de agua, de luz. Entonces, uno de los primeros requisitos y condiciones para poder plantear el incremento es de que no pueda repercutir el incremento de la matrícula en más presupuesto, pero sí que revises cómo has operado y entonces se descubre que ha habido una subutilización de los recursos. A lo largo de muchos años, las administraciones neoliberales rutinariamente lo que hacían simplemente era llegar a las direcciones generales y asegurarse de que funcionaran las matrículas y los alumnos en los 2 turnos. Pero lo cierto es que en ese espacio de tiempo sí se forma un espacio suficiente que puede ser aprovechado para poder crear ahí un tercer turno sin afectar a las cargas de los maestros que están contratados. Y desde luego que se puede dar una mayor utilización a una inversión que está subutilizada. Esta es una de las propuestas. El estudio también plantea ver los problemas cotidianos que hoy tenemos en el Politécnico. En el resultado del estudio del prototipo, nos damos cuenta de que hay un problema que se va haciendo cada vez mayor, y es que en el horario de las 9 a las 10 de la noche ya cae la asignación, la elección de las materias en esa última hora, y nos dimos cuenta de que esto es un fenómeno general. Lo que nos habla es que precisamente ya la educación y estos horarios particularmente nocturnos están reflejando los problemas de seguridad. Claro. Esto tiene que ver con la salida de nuestros estudiantes de los planteles, pero también con lo que es el regreso a sus casas. En el regreso a sus casas hay que enfatizar que una gran parte de nuestra comunidad viene de la periferia, zonas difíciles, complicadas. Entonces ellos mismos hacen lo posible por ya no tomar cargas de trabajo a altas horas de la noche. Y también dentro del instituto, pues que en muchas escuelas, particularmente algunas que no tienen servicio de seguridad, están ya reflejando los problemas de una ciudad o de zonas en donde se está presentando de una forma insistente las cuestiones de inseguridad. Eso nos hace ver que uno de los retos que tenemos y uno de los problemas es cómo podemos llegar a eficientar nuevamente los cursos, reconociendo esta realidad. Esto obviamente que pues, no está al alcance de las burocracias que ven siempre de forma rutinaria la educación, Claro. sino que pues, estos estudios nos hacen entender la educación siempre dinámica, con una manera de que podamos siempre pensarla a la medida del tiempo para poderla potencializar. Desde luego que desde el punto de vista de lo que se requiere, uno de los graves daños que nos ha dejado el neoliberalismo, el corporativismo, el charrismo y el manejo de las autoridades fue la discreción. Sí. Se hace el planteamiento de que en 3 años es posible que nosotros tengamos una planta académica
al menos con el 80% con estudios de posgrado. Eso es. Hoy, derivado de las contrataciones que ha hecho la autoridad, como la que actualmente se tiene, que no refieren formación académica, estudios académicos, tenemos cerca del 30-35% de nuestra planta en educación superior solamente con maestría y doctorado. Cuando la UNAM, cuando la UAM tienen planta de doctores con más del 80%. Quiere decir que este tipo de inercias, como la que lleva la administración actual, a lo largo del tiempo han formado un problema terrible que es en la formación académica de los profesores. Yo he podido tener la oportunidad de comentar con ellos y ellos estarían en la mejor disposición de participar en la 4T, al mismo tiempo de poderles ofrecer un programa académico. Exacto. Para que en 2 o 3 años obtengan el grado de maestro en ciencias o de doctor. Definitivo. Eso es un tema muy importante porque con eso seguramente la calidad educativa sería mucho mejor que la actual. Ahora, en la administración de Mario Alberto Rodríguez Casas, pues ya cumplió 2 años de haber tomado posesión, ya está en el último año de su gestión y la verdad es que no se ha visto, por un lado, la voluntad y el manejo, como tú bien mencionas, que actualmente es carente de liderazgo y que sin un sentido, digamos, democrático, pues no han funcionado bien las cosas para la creación y la generación y la realización, en todo caso, de este Congreso Nacional Politécnico. Ese es por un lado. Y por otro lado, los números no le favorecen en su gestión. Entonces, consideras muy importante que debe haber un relevo antes de que se termine el próximo año su gestión. Definitivamente sí, por 3 razones. La primera de ellas es que la educación superior tiene sus ciclos y son ciclos académicos. Lo que uno pretenda hacer dentro de la 4ª transformación tiene que ubicarse en el tiempo de la 4ª y en el tiempo de los ciclos académicos. Como tú muy bien lo dices, 2 periodos de administración que continúan las raíces del neoliberalismo en el Politécnico, prácticamente ya se vuelve una tercera parte de lo que sería la duración de la reforma en la educación, que te está afectando lo que es los ciclos de cuando menos 2 generaciones. Esto es muy importante verlo porque en materia de educación las reformas, las políticas de cambio se tienen que poner justamente en el momento de los ciclos académicos. Sí. Si ahora ya llevas 2 años escolares siguiendo las políticas neoliberales, entonces quiere decir que al menos dentro de lo que es el espacio que conforma nuestra institución, ya tenemos problemas. Tenemos problemas porque no vamos acordes con la transformación. El segundo problema que nosotros tenemos es el aspecto constitucional. La reforma a la Constitución es muy evidente y se define en no más de 5 palabras: inclusión, aumento de la matrícula, permanencia, continuidad y medios de acceso. Eso es. Nada más. 5 categorías que van ligadas. Y lo que él está planteando solamente tiene que ver en una, que son medios de acceso, que es poder darle impulso a la educación 4.0. Pero en esto que es un medio de acceso, está poniendo toda la administración con el apoyo del charrismo, con el apoyo de los constitucionales. Entonces, ¿qué es lo que se está formando? Se está formando solamente un sesgo de atención muy pequeño de todo lo que implica la reforma constitucional. En tercero, que esta falta de perspectiva y de apreciación de hacia dónde va la 4 transformación también está afectando la organización del Congreso.
prácticamente un Congreso orientado tajantemente, absolutamente a una dirección como es la educación 4.0, que es lo que han planteado una y otra e insistentemente, te lleva a un derrotero marginal. Y ese derrotero es precisamente no llegar a atender el conjunto de la reforma constitucional. Por lo mismo, es preocupante, porque precisamente el Congreso se puede volver la puerta, la ventana, el conjunto del espacio que nos permita refrescar cuál puede ser el camino del Politécnico en estos grandes desafíos que se están planteando. Definitivamente, mi señor Juan Daniel. Antes de terminar el programa, quisiéramos mencionar que el viernes pasado llevamos a cabo un foro sobre la aportación de los gremios profesionales al desarrollo del país, en el cual firmamos convenio con el Movimiento Petrolero de México, cuyo presidente es Mario Rubicel Ros García, que en breve, seguramente por ahí del 18 de diciembre del 2019, recibirá su toma de nota como secretario general del Sindicato de Trabajos Petroleros de la República Mexicana. Pues nosotros hacemos votos porque la gestión de Mario Rubicel Ros sea exitosa y en la cual bajo este convenio podamos apoyar como gremios profesionales al desarrollo del país en tema petrolero. Es muy importante este convenio que llevamos a cabo y pues el tiempo se acabó, mi estimado Juan Daniel. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Y éxito. Y un saludo a todos los compañeros que siguen tu programa desde nuestra comunidad. Muchas gracias y éxito con el libro y a ustedes nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Astele.tv Astele.tv Astele.tv